Hola, buen día, buen mes y buen año. Estamos aquí nuevamente, pues arrancando como se puede, con mucho gusto, pero al mismo tiempo con tristeza de estos días tan difíciles para todo mundo. Tenemos a alguien cercano que se ha enfermado o que ha fallecido, y la situación no va a mejorar en el corto plazo ni en el mediano, entonces tenemos que seguir aguantando. Lamentamos especialmente estas 2 semanas el fallecimiento de grandes y muy queridas amigas, Laura Weinstein en Colombia, gran activista por las causas de la diversidad, por el tema, por las personas trans, con impacto en América Latina, muy cercana amiga. Eh, y la semana pasada, Rosy Acuña, la doctora Rosy Acuña, que colaboró desde hace muchos años con el armario y a través del armario ha sido, pues, trampolín para entrar a los consejos de FEMES y ahora de FLACES, de la Asociación Latinoamericana, que también sucumbió a COVID. Muy difíciles días, muy tristes. Mandamos nuestros abrazos a su familia, a sus hijos, a Sari y a Santiago y a todo el gremio sexológico que tanto queremos y quisimos a Rosy. Y no para, y al mismo tiempo tenemos que seguir. Así es que, pues aquí estamos en este año. Eh, Bienvenidos quienes nos puedan acompañar y bienvenidas. Estamos aquí Rina y le damos la gran bienvenida a Fernando Álvarez. ¿Quieres dar algún mensaje de entrada, Rina? Sí, pues aquí muy contenta porque Fernando ha hecho maravillas con mamás y papás que se sienten muy perdidos, porque bien siempre, como dices tú, Luis, hay que seguir adelante, pero la sexualidad de los hijos también sigue adelante, con o sin pandemia, y hay una preocupación por la educación sexual desde los chiquitos hasta los medianitos, hasta los adolescentes. Ujú. Constantemente mamás y papás están, por Dios, ¿qué hago? No sé qué decir o qué no decir. ¿Hay alguna herramienta que podría apoyarme, ayudarme? ¿Con qué me guío? ¿Qué hago? Porque en las famosas escuelas para padres y todo, obviamente la sexualidad está borrada del guión, como si no existiera. Y las hormonas son a prueba de silencio. O sea, aunque la familia no diga nada, sí hay que hablar de sexualidad porque la identidad está ahí, porque los abusos están en la puerta, porque los niños entran a internet, porque las hormonas también hacen de las suyas. Y en esta ocasión estoy contentísima porque Fernando Álvarez se ha dedicado a escribir justamente qué hacemos con estas situaciones. Tiene ya 2 libros publicados que ahorita nos va a hacer favor de platicar sobre ellos y nos acaba de avisar que está embarazado. Y ahí viene otro bebé, ahí viene otro libro en camino, nos va a contar, todo viene, fíjense, ni salido del horno y nos viene a contar a nosotros de qué se trata, que claro que en el armario abierto ya con todos los libros de Fernando y ya con la cuna esperando el nuevo bebé para que nos mandes el material salidito del horno, por favor. Entonces, con muchísimo gusto, pues bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Rina. Gracias, Luis. Y yo contento de estar aquí. Siempre Armario Abierto, ahora sí que me ha abierto las puertas para estas publicaciones y me siento muy contento y muy honrado, porque finalmente Armario Abierto es un referente, ¿no? En temas de educación de la sexualidad. El material, todo lo que venden, todo lo que producen, toda la parte académica, ¿no? Porque finalmente dos grandes sexólogos reconocidos en esta materia, que estén justamente fomentando este tipo de información y que autores como nosotros nos apoyen a promover este material. La verdad es que increíble, me siento muy honrado y siempre muy contento de verlo, siempre me encanta
verte a ti, Rina, con tu buen humor, con tu risa, y me encanta, Luis, vamos, esa bondad y esa disposición de siempre apoyar. La verdad es que muy contento de estar con ustedes dos. Muchas gracias. Paso a la presentación formal de tu semblanza. Fernando Álvarez Vázquez, psicoterapeuta y sexólogo, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales como ponente, ha impartido decenas de talleres para niñas, niños y adolescentes en diversas instituciones educativas, ha organizado 19 jornadas de educación y prevención del abuso sexual, es codirector de Sabiduría Sexual, cuenta con amplia formación académica en psicoterapia e intervención con grupos, tiene maestría en sexología, así como maestría de hipnosis y terapia familiar breve sistémica, máster en terapia estratégica, especialista en terapia de juego, en tratamiento del abuso sexual infantil, hipnosis para niños y adolescentes, terapia de pareja, y es autor de los libros Recetas mágicas para la sexualidad infantil y Soluciones en sexualidad infantil y adolescente. Además de los pininos, te tocaron en tu trayectoria ahí algunas cosas, algún proyecto con el armario hace algunos ayeres, y también pues compartimos la experiencia de She, donde sé que has estado en varios programas, pero tuviste una sección especial para trabajar en televisión con niñas y niños, justamente hablando de sexualidad, mostrando que sí se puede. Así es que gran trayectoria, y qué bueno que te tenemos aquí para platicar justamente de ti, de los logros y de cómo podemos ayudar a madres y padres a que justamente sí cumplan muy bien su misión de acompañar y apoyar a sus hijos y más de sexualidad. Y además, antes de que empieces, quiero agregar que en el programa, tu sección de niñas y niños los tenías presenciales, bueno, en aquellos ayeres que se podía, y eres de lo más creativo, divertido. Yo te aprendí muchas cosas, lo cual me encanta porque cuando yo te conocí eras un pollito. Apenas empezabas y cada vez que yo hablaba de sexualidad, tú estabas así de... Y cuando te veo ahora, que yo te he aprendido estrategias, increíbles, que eres muy ocurrente y muy sensible y muy sencillo para hablar con los niños de todo, de diversidad de oído, de prevención de abuso. Me encanta lo que has logrado hacer de ti y creo que ahorita para mamás y papás que sobre todo están en casa, porque antes mamás y papás te los llevaban al taller. Ahorita platícanos también si hay talleres en línea que podrían acudir a ti o que pueden hacer ellos en su casa, que están metidos ahí y jalándose el cabello y pues, ¿qué hacemos, no? Además del libro, yo estoy segura que tú eres la mejor persona para ubicarnos. Sí, muchas gracias. Sí, sí, recuerdo que estaba como pollito en aquel entonces. Y Pero sí, ¿qué tal salió del cascarón y creció? ya se volvió gallo. Exacto, se puso la pila re bien. Me encanta. Sí, pues mira, voy a empezar un poquito a platicar de qué van los libros, ¿no? Que justamente es como el tema principal. Y sí tenemos por lo pronto 2 eventos en puerta, y los comento, bueno, los comento ahorita y los recuerdo al final. Tenemos 2 eventos, hoy iniciamos uno, justamente es para papás y mamás de adolescentes, en la tarde-noche, como a las 7:30. Es un evento, justamente son 5 sesiones de trabajo con papás y mamás de adolescentes, donde tocamos diversos temas, entre ellos también, por supuesto, sexualidad y redes sociales. Entonces, por si quieren, pues por supuesto que al final les dejo los datos. Y para el 24 de enero tenemos la jornada de sexualidad infantil. Esta sí va dirigido para niños. Entonces son niños de preescolar y niños de primaria baja y primaria alta, acompañados de sus papás y mamás y cuidadores en general. Entonces también va a ser en línea, que es justamente, vamos como ahora la modalidad. Ya lo hemos implementado en escuelas y ha funcionado muy bien. Es incluso todavía más divertido porque están en casa y hay manera de hacer juegos donde los papás también, papás y mamás participan. Ajá, entonces tenemos en Wow. cuenta estos 2 eventos.
Y bueno, con respecto a los libros, bueno, voy comentando algunas cosas. Sí me gustaría, cómo surgió escribir los libros? Preguntaría. perfecto, me gustaría que me preguntaran y así ya me voy yo como dando idea de qué responder. La idea del primer libro, que es el de recetas mágicas, fue justamente a partir de, hace algunos, ya muchos años, yo mandaba boletines por correo electrónico. Y yo conocí a un amigo que seguramente lo ubican muy bien, Armando Quirós. Armando Quirós lo conocí allá en un congreso en Mazatlán. Y entonces a él le llegaban también mis boletines. Y un día me dijo Armando, oye Fer, fíjate que he leído tus boletines con cuidado y están muy bien hechos. O sea, tiene información de mucho valor. Entonces, ¿te parece si puedes hacer a lo mejor un libro? O sea, con esto, con todo este material que nos has mandado, ya puedes hacer un libro. Y yo la verdad es que en aquel entonces no me creía con la capacidad de publicar algo, ¿no? Es como que de repente es hacer un libro o ponerte en una posición del autor, es algo como muy grande, ¿no? Como no, esto es inalcanzable. Ver, por ejemplo, a los autores que yo había acudido a presentaciones de libros y ver que el autor se pone a firmar libros y a dedicar libros, era algo que decía, wow, ¿no? Es como el rockstar, ¿no? De la psicología o de la sexualidad y ya, pero no lo había yo concebido como para mí. Cuando me siembra esa idea, pasó todavía creo que un par de años, la verdad es que no lo hice de manera inmediata y eso que yo soy como muy de acción, pero en esta yo creo que tenía un bloqueo emocional y mental de decir, yo no soy para escribir, y incluso me encanta escribir, pero yo decía, no, es que yo no soy para publicar. Me coincido otra vez con Armando para el segundo año, en segunda ocasión en el Congreso, igual, y me dice, oye Fer, ¿cómo vas con el libro? Y digo, no, la verdad es que no he hecho nada. Y me dice algo que jamás se me va a olvidar y creo que eso fue lo que me alentó. Me dijo, si tú no publicas este libro este año, yo voy a agarrar todos tus boletines y lo voy a publicar a mi nombre. Obviamente sabía que no lo iba a hacer, ¿no? Porque él es muy ético, la verdad es que es una persona muy ética, pero cuando me dijo eso, más bien me quedé pensando, wow, o sea, si esto lo expresó Armando, por supuesto que cualquier persona que tenga estos boletines, ¿no? Porque al final de cuentas lo difundía de manera, vamos, como muy expansiva, pues cualquiera puede tomar esos boletines y crear justamente una publicación. Y entonces me picó la cresta, hablando de gallos, ¿no? Me picó la cresta. Y entonces, en ese momento ya llegando a casa, me puse ya a organizar todo, a checar el material. Y claro, empecé ya a ver que sí había cosas que valían la pena, porque la sensación de la primera publicación de un autor, no sé si te pasó a ti, Rina, pero a mí me pasó, es como, esto que yo escribo, ¿realmente vale la pena como para que alguien me lo compre? Como para que lo publiquen y de repente a lo mejor alguien tenga estas ganas de comprar este libro, de estas ideas que me surgen a mí, más la experiencia, más lo que he recopilado. Entonces es como una sensación de no vale la pena, ¿no? O sea, estaba yo cuestionándome eso. Entonces, Por eso, Fernando, por eso dicen que la autoestima es atreverte a ponerte a prueba. Es una conquista, no es teórico, es práctico. Porque tú dices, híjole, pues ¿quién va a comprar esto? Digo, seguramente hay alguien que le importa, pero yo no me imaginaba cuánta gente. O sea, yo sabía que había gente que le iba a gustar porque también me presionaron, pero dije, pues quién sabe cuánta. Ya cuando lo sacas y ves lo que genera y ves lo que eres capaz de hacer, entonces dices, wow. O sea, la autoestima tiene que ver con arriesgarte. Y qué bueno sí, que lo hiciste, porque mira ahora dónde estás. sí, claro. Entonces ya a partir de ahí dije, por supuesto voy a publicar. Publiqué, todavía pasó un tiempo, pero ya publiqué. Y desde luego que ya cuando empecé a notar que realmente habían interés en mi material, dije, wow. Y además lo grandioso de todo esto es que ya después regresaba a los congresos y me decían, Fer, gracias por el libro, gracias por haberlo publicado. Fíjate que yo hice un taller basado en tu libro, que justamente esta es la idea de recetas mágicas, porque son una serie de actividades ya, vamos, probadas, ya hechas. Algunas son de mi autoría, otras no. Otras son, vamos, de otros autores a los cuales, por supuesto, les doy crédito.
Entonces, en este sentido, cuando me comentan precisamente esto, las alumnas, alumnos y participantes de los congresos, la verdad digo, claro que vale la pena, sobre todo porque finalmente va dirigido a esta infancia, a estos pequeñitos y pequeñitas que finalmente pues están recibiendo una educación de la sexualidad que en nuestras generaciones no recibimos de esta forma, de esta manera. Creo que en este sentido, ahí es donde le di gran valor justamente a este material, porque repito, es un taller ya hecho, un taller ya hecho desde preescolar, incluso desde antes, hasta secundaria y preparatoria, es decir, hasta la adolescencia. Y viene paso a pasito, viene explicado de acuerdo al desarrollo psicosexual de cada niño, de cada niña, y viene en términos, vamos, como muy básicos para explicarlos a los niños. Y ¿Nos también, puedes hablar de los temas justamente que van en el libro? sí, claro, claro. De hecho, incluso, por ejemplo, hablamos sobre cómo explicar temas de sexualidad básico como el tema de la diferencia entre niños y niñas, los órganos sexuales, también tocamos temas incluso de diversidad, ¿no? O sea, cómo hablar sobre esos temas. Tocamos el tema de la parte afectiva. Eso es fundamental, porque hablar de sexualidad también implica, por supuesto, una parte afectiva. Y en ese sentido, entonces, hablar de las emociones y el manejo de las emociones también es fundamental precisamente en este libro de recetas mágicas. Y también, por ejemplo, en el tema de adolescencia, hay ciertas temáticas muy interesantes, como qué onda con la pornografía, ¿no? El tema de la pornografía, los pros y los contras. Todavía recuerdo cuando justo Rina me hizo el favor de revisar, ¿no? Como el borrador del libro, y me hizo una observación bien interesante. Yo recuerdo justamente eso. Ella me decía, oye, en el tema de pornografía, tú únicamente te enfocas o si enfocas tu discurso hacia lo negativo de la pornografía. ¿Qué nos puedes decir acerca de cuáles son como los pros de la pornografía? Porque no se trata tampoco de satanizar estos temas, ¿no? Y entonces dije, claro, sí es cierto, o sea, vi justamente, vamos, como... Los hijos vienen de un acto pornográfico. Sí, vienen de un acto sexual que finalmente es íntimo, es privado, pero aquí se hace público, esa es la diferencia nada más, y que hay gente que tiene, vamos, como ese gusto por comprar o adquirir ese tipo de material y se acabó, ¿no? Claro, habrá que checar también, vamos, como cuáles son los pros y hay también, o los contras más bien, y también, por supuesto, en ese libro planteo cuáles son los contras, ¿no? De este tema, vamos, como de la pornografía. Entonces, este libro está como muy bien pensado en el sentido, vamos, como de abordar diferentes etapas y abordar diferentes temáticas de acuerdo a lo que se necesita en cada etapa del desarrollo psicosexual. ¿Por qué son recetas y por qué son mágicas? Ok, el título es bien interesante porque justamente ahí en la parte de la introducción explico que una receta de cocina implica, vamos, una serie de pasos sistematizados. Entonces, estas recetas implican a lo mejor, por ejemplo, paso A, paso B, con todos los ingredientes que se requieren para hacer algo. Sin embargo, si esta receta no le ponemos la magia, es decir, el sazón personal, simplemente se vuelve algo, vamos, como rutinario y mecánico. El punto ahí es que la receta, es decir, la sugerencia de una actividad está ahí puesta, pero la magia se la pone cada persona que implementa esa actividad. ¿Y en qué consiste esa magia? Implica la intención con la que yo voy a aplicar esa técnica. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi lazo emocional que voy a proponer o a poner al servicio cuando lo planteo con los niños, con las niñas, con papás y mamás? Porque no solamente es una cuestión racional, también nosotros y nosotras como educadores de la sexualidad, está de por medio y se juegan las emociones, y se juegan los juicios, y se juegan los pensamientos. Y si nosotros pensamos
que esta implementación de actividades va a ser totalmente objetiva, y lo pongo entre comillas, ¿no? Estamos totalmente equivocados. También, por supuesto, la subjetividad tiene una participación importante. Esta cuestión de afectiva, la manera en que lo digo, el tono en que yo a lo mejor doy la instrucción, el tipo de material que propongo, finalmente tiene que ver con cada quien. Hay, por ejemplo, personas que han hecho de este libro materiales que de verdad superan mis expectativas, ¿no? Digo, wow, o sea, qué interesante. O sea, de lo que yo propuse, tú mejoraste ese material. Entonces, es ahí donde está la magia. Todas estas cuestiones personales que cada quien le da a la hora de implementar estas técnicas. Y la persona que consigue, que adquiere el libro, necesita una preparación previa o a través del libro también un padre, madre o tutor o educador, educadora puede empezar luego, que necesita alguna preparación previa. ¿O qué Sí, necesitas para eso? pueden ser las dos. Puede ser, si alguien ya tiene la preparación previa, está excelente, ajá, pero en el libro también vienen ciertos conceptos básicos muy digeridos, o sea, muy sencillos de entender. Entonces, si nos leemos el libro, podríamos decir que ese es, vamos, como el instructivo, los primeros capítulos, para aplicar después las técnicas. Si después de las técnicas sientes, ¿no?, que necesitas más, por supuesto que hay mucha oferta en el tema de educación de la sexualidad. Entre nosotros también, incluso como Sabiduría Sexual, también contamos con una formación de educación de la sexualidad integral, así como hay muchas asociaciones, muchas instituciones que también la imparten. Pero de entrada yo diría, toma el riesgo de leer ese libro y trata de ponerlo en práctica. Si de repente hay a lo mejor alguna duda, por supuesto, es importante acudir, por ejemplo, a lo mejor a algún experto en sexualidad, ¿no? Los que estamos aquí, por supuesto, te podemos apoyar, pero atrévete a hacerlo. Y más adelante, si tú notas la necesidad de buscar una formación como mucho más profunda, por supuesto, lo que comentaba hace rato, hay mucha oferta en este tema de educación de la sexualidad. O sea, ¿qué les dirías a madres y padres que nos están viendo que por primera vez dicen, es que sexualidad infantil, no vaya yo a destapar algo que vaya a ser, empujarlos a hacer algo, abrirles meterles ideas en la cabeza que no están listos ni listas? ¿Qué les contestarías a esos madres y padres que prefieren no hablar del tema? Ojalá y no pase nada. Dicen al rato, cuando ya crezcan más, a ver qué hago, o les doy la típica de las, a ver qué se me ocurre, o decirles una vez a los hijos, a ver, te voy a hablar de la neta del planeta, de dónde viniste, y ya no quiero no me vuelvas a preguntar, ¿no? Claro. ¿Qué les dirías a madres y padres para que sí accedan y sí entren al tema de sexualidad infantil? ¿Cómo entrarle y cómo se complementa justamente con este libro? Claro, cuando hay ese miedo de dar información de más o de regarla y meter la pata, la verdad es que diría que bueno que tengas ese miedo, porque es un miedo saludable, en el sentido de que sí, de repente a lo mejor podemos cometer errores, no con la intención. Siempre es importante, vamos, como checar cuál es la intención. Por eso decía que la magia tiene que ver también con un ingrediente, que es la intención, ¿va? Si tenemos ese miedo, que es ese miedo saludable nos ayudaría precisamente a tomar acción para educarnos en la sexualidad. Por ejemplo, este tipo de material como leer, ¿no? Terminar de leer este libro de recetas mágicas, como otros textos de otros autores, de otros colegas. Ese sería, vamos, como el primer pasito, porque justamente hay una frase que me encanta, que Rina la adaptó precisamente a la educación de la sexualidad. Creo que esto era una frase de Martin Luther King. Creo que él decía que si tú temes a la educación, ¿no?, piensa en la ignorancia. Aquí Rina decía, si tú piensas que la educación de la sexualidad es peligrosa, ¿no?, entonces prueba la ignorancia. Entonces, en ese sentido, la ignorancia sobre temas de educación de la sexualidad o sobre temas de sexualidad ha traído graves problemas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, abusos sexuales, embarazos no deseados, ha traído también, por ejemplo, temas de disfunciones sexuales cuando somos adultos, o sentirnos inadecuados con nuestra sexualidad en nuestro cuerpo,
¿no? En fin, o violencia de género, en fin, todas estas cuestiones que finalmente están presentes hoy día. Entonces, en ese sentido, si hay ese miedo, ¿no? Es importante que no nos paralicemos, que tomemos acción, que hagamos algo como, por ejemplo, tener este tipo de acercamiento, arriesgarnos a decir, voy a leerme este libro, voy a ver qué pasa y voy a empezar a checar cuáles son las temáticas correspondientes al desarrollo psicosexual. Efectivamente, sí puede llegar a suceder que de repente demos información de más, sí es cierto, porque aquí hay dos peligros. Un peligro es no dar nada de información, es decir, no hacer nada, o la otra, hacer de más y tener, vamos, como la idea de que si le damos más información, entonces seguramente esto va a tener un efecto positivo en el niño o la niña. Pero hay ciertas temáticas que todavía los niños o las niñas no están preparados a nivel cognitivo y a nivel emocional para recibirla. Un Entonces, ejemplo de los temas que hay que manejar con mucho cuidado con, digamos, niños de principios de primaria. sí, claro, por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no? Vamos, el tema de la pornografía no es, vamos, como una temática que necesariamente beneficia a los niños de primaria baja, sobre todo los primeros grados, primer grado, no tiene caso, todavía no es, porque para ellos es necesario otro tipo de información, que conozcan su cuerpo, que conozcan sus órganos sexuales, que nombren sus órganos sexuales tal cual, ¿no? Que sepan de dónde vienen los bebés. Eso es algo que ellos necesitan y es lo que preguntan. Pero sobre temas de pornografía todavía vamos como no es necesario. Otro tema, teóricamente, pero eso es teóricamente, no tendría todavía a lo mejor que saber de información sobre problemas de redes sociales. Claro, pero porque finalmente, teóricamente, estamos nosotros pensando que un niño no tendría que tener redes sociales a esa edad, ¿no? Es decir, en primaria baja. Entonces todavía no tendría que tener acceso. Sin embargo, ¿no? Sabemos la realidad que muchas veces, ¿no? Ya tienen, vamos, como este tipo de dispositivos a su alcance, internet libre a su alcance. Bueno, entonces para ellos es necesario dar un tipo de información muy a su edad sobre redes sociales o sobre el peligro de Internet, pero no saturar los demás. Una, porque finalmente cuando los niños les damos demasiada información de la que no necesitan, ni siquiera la van a asimilar. Y segundo, si damos una información, como por ejemplo el tema de la pornografía, a niños pequeñitos, o sea, lo que vamos a hacer más bien es crear una aversión hacia el tema de la sexualidad, porque eso es justamente su primera asociación a partir de esta experiencia. Entonces, por eso sí hay que tener, vamos, como mucho cuidado qué tipo de información. De hecho, en el segundo libro, que es el de Soluciones en Sexualidad Infantil, ahí describimos etapa por etapa cuáles son las características de los niños de acuerdo al desarrollo psicosexual, qué es lo que necesitan saber, qué tipo de material y qué tipo de preguntas en particular hacen sobre el tema de sexualidad. Es una guía. Estamos hablando, vamos, como de algo general. Seguramente habrá niños que van más adelantados y otros no, pero en la norma, en lo general, es justamente, vamos, como el tipo de información que se requiere. Y esto está muy clarísimo en el segundo libro sobre soluciones en sexualidad infantil y adolescente. Entonces, ahí en ese segundo libro, creo que queda todavía más clarito. Oye, O sea, Fernando, pues me parece fantástico porque muchas veces mamá y papá dan información o hablan de temas desde la utopía. No, mis hijos no, sí, perdón, pero es que si no luego dicen, no, yo no le dejo ver internet, entonces no va a haber internet, entonces no hablo del tema. O sea, se quieren exentar de las cosas. Pero por desgracia la información llega, eso es lo que no saben, porque por más que mamá y papá quieren enterrar el tema y no hablar de él y no lo necesita, las estadísticas hablan de justo otros, ahora sí que dicen otros números, como Tengo otros escuchamos aquí datos. alguna vez, tienen otros números por ahí. Entonces, cuando yo veo eso y te escucho a ti, me encanta porque
yo sí creo que hay que saber, o sea, la educación sexual está para dar herramientas a nuestros hijos para moverse en la vida, no para que caminen con los ojos cerrados y cuando se presenten las situaciones no sepan ni qué hacer, ni de qué estamos hablando, ni, o sea, los tenemos perdidos. Por eso yo digo que la inocencia está bellísima hasta los 3 años. Luego eso se llama ignorancia, porque sí llegan abusos sexuales, porque sí llegan situaciones y que se sepan mover, pues vale la pena. Y ya cuando hablas de criaturas de primaria, que por lo general sí tienen acceso a algún dispositivo, hasta el típico de préstame tu celular porque quieren jugar quién sabe qué cosa. Y un problema que, por ejemplo, hablamos de internet, es que los famosos algoritmos son como cocodrilos que cazan, son de cacería. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con preadolescentes, ponle de 12 años, que metió en la computadora sexualidad porque quería investigar algo, no quería pornografía, quería sexualidad, pero al poner en el buscador sexualidad, pues el buscador ya lo pescó y le empiezan a llegar cosas relacionadas con sexualidad educativa, pero también con pornografía. Y él mismo me dijo, es que Rina, no sé qué hacer, no lo puedo parar, me da pena, mis papás me van a matar, ¿no? Que está viendo cosas que no, me dice, pero llegan solas. Entonces, también pasan estas cosas que de repente jalan los algoritmos que llegan y en la medida en que una persona tiene la información bien puesta, puede incluso clasificarla, puede acomodarla, puede saber qué pasa y no quedarse con un shock, como estás diciendo, de repente le llegó más información de la esperada, no dada por sus papás, pero Internet no discrimina muy bien, entonces llega la información de más, no sabe no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, pues sí, más vale tener las herramientas correctas para justamente atacar este tipo de cosas y basados en realidades, no basados en a mí me gustaría, porque incluso una vez una mamá nos dijo a Luis y a mí muy preocupada, es que a mí me gustaría que no tuvieran relaciones hasta el matrimonio, ¿no? Hace unos años. Y le digo, pues suena muy bonito, o sea, no es que estemos ni a favor ni en contra, el problema es que tiende a no pasar. No voy a decir que nunca pasa, pero la estadística te dice que tiende a no pasar y que tus hijos no te avisan a ti. Yo nunca he visto que alguien diga, oye mamá, te aviso que hoy en la noche voy a tener mi primera relación. Entonces, nadie te dice que tú sabes la verdad de la sexualidad de tus hijos, porque al ser mamá y papá hay que asumir que uno tiende a no contarle a mamá y a papá dónde estamos en esos temas. Entonces, qué mejor que tener las herramientas correctas para que tus hijos tengan las decisiones correctas. Sí. Una pregunta, porque el leer los libros no quiere decir que inmediatamente tienen que ir con los hijos a aplicar lo que dicen los libros. Pueden revisarlo, pensarlo y antes de decidir por dónde empiezan, ¿no? Y si alguien que le interesa los libros, ¿sirve que compren los dos consigan los dos al mismo tiempo o cómo se complementan? Sí, claro. Voy a contestar esto y también me gustaría comentar algo de lo que comentaba Rina. Precisamente el libro de recetas mágicas eh, tiene, vamos, como ejercicios ya muy hechos, decía yo hace ratito, y estos ejercicios ayudan precisamente para que los papás puedan implementarlos como juegos, como incluso hay hasta juegos de mesa. Por ejemplo, hay un memorama y hay un rompecabezas que se puede, vamos, como sacar del anexo y se puede hacer, vamos, como este tipo de juegos con los niños pequeñitos. Entonces, el primero es como más práctico. El segundo también es muy interesante porque vienen preguntas muy particulares que hacen los niños de acuerdo a cada etapa y vienen sus respuestas, no solamente las preguntas, sino también vienen las respuestas posibles. Cada quien le va a poner su propia magia, como decíamos al principio, pero entonces las respuestas vienen así como ciertos indicadores muy generales. Y además, también en el segundo libro está muy bonito porque vienen 11 casos, ¿no? Vienen 11 casos en donde trabajamos temas de sexualidad infantil, desde cuestiones, vamos, de identidad de género, desde orientación sexual, desde temas de obsesiones sexuales en los niños, ¿no? Entre otras temáticas.
y checar si algunas de estas temáticas o problemáticas coinciden justamente con la vivencia de la familia y que estas de alguna manera se pongan, vamos, como en práctica, precisamente, si es que es de utilidad justamente esa solución, ¿no? Porque justamente proponemos, vamos, como ciertas soluciones, las cuales no tienen que ser así a rajatabla, sino simplemente son como lineamientos, los cuales se pueden seguir. Ajá. Entonces, yo diría, si se pudieran comprar los dos libros al mismo tiempo, está excelente. Pero si tú si más bien el papá o la mamá preguntara, ¿cuál compro primero? Recetas mágicas. Empezamos con recetas mágicas, ¿no? Que te va a dar una idea como más general de qué hacer. Y sobre todo, el tema justamente de adquirir estos libros es que te dé confianza y que te sientas más cómodo y cómoda en el tema de sexualidad. El tema es que precisamente a veces tenemos la información porque muchas veces nos preguntan los niños y las niñas cosas que ya sabemos pero que una de dos, o nos da mucha pena porque tenemos ahí a lo mejor ciertos bloqueos en temas de sexualidad personal, o la otra es no sabemos cómo aterrizarlo en el lenguaje de los niños como para no decir de más o para que nos comprendan que de repente como adultos, en esta sociedad adultocéntrica, no sabemos cómo aterrizar esto al lenguaje de los niños. Entonces, este tipo de material ayuda precisamente a que se familiaricen con el lenguaje de los niños, porque justamente ahí propongo algunas respuestas muy sencillitas para que se puedan, vamos, como compartir con los niños y con las niñas. Y hablando justamente del tema de redes sociales y lo que nos platicaba Rina, justamente, porque finalmente tiene que ver con sexualidad, hay una colaboradora en nuestro curso que se llama Mapas para Papás y Mamás de Adolescentes, y ella plantea algo bien interesante. Ella dice que justamente tenemos que hacer con los niños algo que se llama educación para que sean ciudadanos digitales responsables. Ajá. Es decir, no podemos evitar que los niños tengan acceso a este tipo de dispositivos o a este tipo de información. Claro, no podemos evitarlo. A lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo le voy a prohibir los dispositivos hasta los 13 años, 15 años. Y ella diría, sí, claro, pero lo estás haciendo analfabeta digital, ¿no? Entonces, en el momento en que tú le des un dispositivo a los 13 años, no vas a saber qué hacer con esos dispositivos y seguramente lo que va a hacer es buscar pornografía u otra cosa, porque finalmente, pues no le has dado, vamos, como toda esta información que necesita para que sea un ciudadano digital responsable. Y ahora con el encierro, aún más, con tantos encierros, seguramente han tenido más acceso a medios digitales. Claro, y más necesidad, porque también para los jóvenes, sobre todo, tal vez para los niños no es tan grave, pero para los jóvenes la no socialización está siendo muy difícil. Sí, Sobre todo los que empiezan la escuela, es uno de los objetivos de la escuela es la socialización, al margen del aprendizaje. Y el Zoom no permite mucho la socialización. Sí, efectivamente. Entonces, en ese sentido, más bien hay que enseñarles a los chavos, a los niños y chavos adolescentes, a que tengan, vamos, responsabilidad sobre esto. Ella decía, por ejemplo, para niños pequeñitos, más que abrir una cuenta en una red social, mejor empecemos con aplicaciones muy sencillitas que ellos de alguna manera puedan manejar. A lo mejor una aplicación para hacer un video, cualquier otra cosa. Y conforme van creciendo, entonces ya se les va soltando la posibilidad de abrir sus redes sociales, sus cuentas de redes sociales. Esa es una. La otra es importante estar, vamos, supervisando todo el tiempo, porque el comportamiento digital es muy parecido justamente al comportamiento que teníamos antes en la vida cotidiana, como cuando papá y mamá nos dejaban salir a la calle y nos daban reglas de convivencia, como no le hables a extraños, ¿no? Respeta a los demás. Lo mismo, estas reglas de convivencia aplican precisamente en las redes sociales, en Internet. Entonces, también en Internet se tienen que manejar algo que se llaman límites, ¿no? Entonces, de repente, a mí me llama la atención que a niños tan pequeñitos les den los dispositivos con el Internet abierto
Y diría un amigo, él decía, un conferencista que además también trabaja sobre redes sociales, él decía, darle a un niño pequeñito un dispositivo con una red social abierta es como darle una pistola cargada, ¿no? Entonces, porque no sabemos cuáles son las posibilidades. De acuerdo al algoritmo que decía Rina, porque finalmente puede ser que no lo busquen, pero que finalmente desde esta búsqueda de temáticas como sexualidad o hace algunos años, no sé si te acuerdan, las chicas superpoderosas, ¿no? Entonces, Sí. una niña buscó las chicas superpoderosas y entonces le salieron páginas de mujeres, ¿no? O de pornografía, más bien, ¿no? Una niña pequeña que no tenía nada que ver precisamente, o, por ejemplo, los X-Men. Un niño buscó una página de los X-Men y saben que si ponemos una X, inmediatamente se asocia desde el algoritmo, desde estas fórmulas, a pornografía. Entonces, es importante, vamos, que también estos dispositivos estén bajo supervisión de papá y mamá, ¿no? O de los cuidadores, y puede ser a través de controles parentales o la supervisión constante de lo que están revisando los chavos. Eso es importante, no dejarlos ahí a un lado. ¿Cómo asegurar tener el canal abierto por si justamente necesitan pedir ayuda o les pasa algo a los jóvenes, a los niños y niñas de posible abuso, de posible amenaza, de cómo tener ese canal abierto para enterarse a tiempo o poder reaccionar? Son dos acciones que hay que hacer, que yo recomiendo hacer. Una es crear un vínculo afectivo saludable, de cercanía, en el sentido de que el chavo, la chava, adolescente o el niño se sienta en la confianza de tocar cualquier tema sin ser, vamos, como regañado o reprimido inmediatamente. ¿Sí me explico? Porque O sea, no la nalgada, cállate, no digas eso. ajá, o de repente, por ejemplo, pasa que los chavos adolescentes dicen, oye, fíjate que me gusta tal niña, ¿no? Y entonces la mamá, el papá dice, no, estás muy chiquito, ¿qué te pasa? Primero ponte a estudiar y después ya después piensas en novios. Ya ahí se perdió este canal de comunicación sobre un tema que era importante para él, ¿sí? O de repente la niña dice, oye, fíjate que fulanita, ajá, le rezongó a la maestra o se portó mal en la clase. Ay, tus amigas siempre se portan mal, yo no quiero que tú te portes mal como tu amiga, es más, déjate de juntar con ella. Y ahí, en ese momento, en lugar de escucharla, estamos justamente cerrando este canal de comunicación. Entonces necesitamos crear un vínculo afectivo. Hay, en el segundo libro planteo justamente eso, Luis, en donde decimos, en la educación de la sexualidad existe vamos, como una especie de pirámide. La base principal es la relación, el vínculo. Eso es importante, ¿no? Después viene la comunicación, el tipo de comunicación que establecemos con ellos, y al final, la información. Si el niño o la niña tiene ciertas dudas o de repente entra a una página inadecuada dentro del internet o de repente está siendo ya víctima, por ejemplo, de grooming, ¿no? Que es justamente este fenómeno donde un adulto se hace pasar como niño en las redes sociales para pedir favores sexuales, o de repente, por ejemplo, como pasó en un caso que atendí, donde estaba siendo víctima ya casi de trata de personas, está a punto de ser enganchado en esta cosa de trata de personas, pero afortunadamente el niño tenía muy buen vínculo con los papás y les platicó. Dijo, oye, me están pidiendo esto, me están pidiendo fotos. Y entonces fueron los papás, revisaron y por supuesto que hicieron lo que tenían que hacer y ayudaron y salvaron al niño de una cuestión de trata de personas. Pero esto fue gracias al vínculo afectivo. Entonces necesitamos vínculo y constante supervisión. Constante supervisión. Ponemos una metáfora que me encanta, que es la metáfora del papalote, en donde el papalote se le va soltando conforme el papalote se va haciendo responsable. Es decir, si el papalote empieza a volar, yo lo suelto más, pero hay momentos en los que el papalote empieza a bajar y ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Restar cuerda para que nuevamente se tense esa cuerda y otra vez tome vuelo, pero no voy a hacer que el papalote regrese nuevamente a la posición original, simplemente es para tomar vuelo. Y si otra vez toma vuelo, otra vez suelto, hasta que el papalote pueda volar con sus propios recursos. ¿Y cómo respetas al mismo tiempo la privacidad y la dignidad que necesitan los
niños y adolescentes, ¿no? Es que depende ahí los valores, Luis, porque de repente decimos, hay que respetar la privacidad. Yo diría, ¿qué es más importante, la privacidad o la seguridad? ¿Sí me explicó? O sea, eso es bien importante. Tal vez como adulto es importante la privacidad, eso es fundamental, pero en el caso de los niños y adolescentes, sí es importante empezar a equilibrar. Hay recomendaciones, esas son recomendaciones, cada quien sabrá qué es lo que va a hacer, pero mi recomendación es que los papás y mamás tengan las contraseñas de sus niños en los dispositivos. Esa es mi recomendación. Puede ser que para alguien diga, no, es que no vamos a respetar su privacidad, ¿qué pasa con su privacidad? Y nuevamente, yo hago este cuestionamiento, ¿qué es más importante? ¿Respetar la privacidad o cuidar su seguridad, su integridad? Ajá. Ujú. Y se puede negociar y decir, ¿sabes qué? O sea, me vas a dar tus contraseñas, pero yo te prometo que no me voy a meter en tus conversaciones, vamos, como en donde finalmente tienes con tus amigos o tus amigas. Es importante que los adultos pues respeten eso, porque estamos respetando justamente esa privacidad. Pero, por otra parte, yo te voy a cuidar y voy a estar supervisando, ¿sí? Para que otras personas no vayan a hacerte daño, ¿no? Pero justamente vamos como un equilibrio entre una y otra. A veces muchos adultos dicen, es que yo no voy a pedirle contraseñas porque no voy a respetar su privacidad. Espérame, porque al final de cuentas, ¿no? Tú eres responsable, el responsable legal de tu hijo o de tu hija, y si algo le pasa, ya sea dentro de Internet o fuera de Internet, implica una responsabilidad, es tu responsabilidad. Entonces, creo que ahí se puede hacer, vamos, como un equilibrio, Luis. Ok. Rina, no sé si tienes una duda. Yo tengo una pregunta más antes de que vamos en la recta final. Pues yo lo que quería reafirmar es esta parte de la actitud. O sea, creo que lo que más ayuda es la actitud, porque más que la superinformación, la mayoría de la gente ni se acuerda bien de la información, pero sí se acuerda de la parte de las actitudes. Lo que tú decías de, a veces los papás son demasiado regañones y no saben escuchar, ¿no? Y el tener esa comunicación y que tus hijos te puedan decir cosas sin que juzgues, porque incluso yo quería comentar un caso al revés, o sea, papás demasiado preocupados por sus hijos, ¿no? Entonces, ¿Metiches? sí, bueno, desde metiches desde la preocupación, o sea, exageraron el otro lado. Entonces, cada vez que llega su hija es, oye, ¿todo bien? ¿Vas bien con tus amigos? ¿Alguien te hizo algo? Todo te tocó, cualquier cosa me dices, cualquier cosa no sé quién, pero la agobiaban tanto que la niña ya decía, sí, 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 todo bien, y ya no quería ni hablar. Y fue como de, la mejor forma también de hablar con los niños de las preocupaciones no es hostigarlos. Yo lo que recomiendo es cuéntale historias o incluso di qué te pasó a ti o sea, expresa tu preocupación porque de hecho en ese caso la mamá había tenido una historia de acoso y de abuso, entonces ella estaba preocupada desde su historia. Le digo, ¿por qué no la platicas? Digo, platica la versión niños, ¿no? A mí alguna vez alguien me estaba molestando y me estaba pidiendo que me quite la blusa y yo no quería, me sentí muy incómoda y desde ahí de repente me da miedo que alguien te lo pida a ti, yo te quiero escuchar, si algo te pasa, o sea, contar historias y decir, oye, abrirse emocionalmente de, a mí me preocupa porque puede pasar esto, cualquier cosa ven y dime, más que estar en una persecución de alguien te hizo, dime, sino abrir el canal, puede ayudar bastante. Gracias. El tiempo que queda, yo quería también felicitarte porque eres de los primeros especialistas que abordan directamente los temas de diversidad relacionados, cómo explicar diversidad a niños y niñas y entender cuando hay diversidad por orientación sexual o identidad de género desde las niñas y niños que lo comparten, ¿no? ¿Qué hay en los libros y cómo has avanzado en estos temas? Sí, sobre todo en el segundo libro, que es el de Soluciones en Sexualidad Infantil, ahí pues proponemos diferentes, vamos, como maneras de explicar a los niños y las niñas sobre este tema de diversidad, pero también no solamente es explicarlo, porque justamente cuando hacemos, vamos, como estos talleres de educación de la sexualidad, a la hora de exponer estas temáticas,
por supuesto que estamos nosotros apostando a que algún niño o una niña que lo esté viviendo en carne propia logre identificarse precisamente con estos conceptos y que de alguna manera sientan que esto no es extraño o que ellos se sientan, vamos, como inadecuados, porque precisamente, ¿no? El punto es que gran parte de los adolescentes o adultos que de repente, vamos, se descubren, ¿no? En esta diversidad, no fueron o no hubo un medio el cual les haya dicho, ¿sabes qué? Esto pasa y es una condición más. Dicen ellos, si esto lo hubiera yo sabido, si alguien me lo hubiera dicho, te lo juro que me hubiera ahorrado muchos conflictos en mi historia personal, muchas idas a lo mejor al psicólogo, porque no es necesario, pero pasa que finalmente como hay todo un desconocimiento de ello, más aparte o aunado con un rechazo, por supuesto que se sienten, vamos, inadecuados y requieren precisamente de ayuda terapéutica. Y si no tienen la suerte de contar con un psicólogo o acudir a un psicólogo que esté capacitado en estos temas y más bien esté desde el prejuicio, pues por supuesto que se refuerza más esa sensación de malestar, ¿no? De incomodidad. Entonces, creo que por una parte estamos apoyando precisamente a que los niños y niñas en general conozcan estos temas y sean inclusivos. Al conocerlos es importante llevarlos justamente a esta deducción o esta conclusión de que hay que respetar esa diversidad. Y por otra parte, también, por supuesto, apoyar a aquellos niños que se viven desde esta propia experiencia para que no pasen por ese trago amargo como muchos de nuestra generación pasaron precisamente y que no lograron asentarlo de una forma adecuada en sus primeros años de vida. O sea, no por hablar del tema en forma neutra o descriptiva o, digamos, amorosa o positiva, eso no los va a convertir, ¿no? Sí, desde ahí tenemos que empezar a romper esos mitos. Precisamente es como no por tocar el tema o porque estés a lo mejor tengas un amigo, ¿no? Que tenga que ver con la diversidad, significa que te vas a convertir o que se te va a pegar o que te vas a contagiar porque no es una enfermedad, porque no es nada de eso, simplemente es una condición. Desde ahí estamos apoyando precisamente a estas nuevas generaciones a que sean más inclusivos. Mi percepción es que por lo menos en lo intelectual, las nuevas generaciones lo están entendiendo. Todavía falta aterrizarlo, vamos como más en la experiencia, en lo experiencial. ¿Ah? Entonces, todavía a lo mejor puede haber aquí una aceptación, sobre todo porque está más abierta la información gracias a Internet, pero la parte de la experiencia, ¿no? A nivel como corporal, a nivel vivencial, todavía necesitamos un poquito más de trabajo por todas estas memorias corporales que se han ido reforzando de generación en generación, que a lo mejor no tiene que ver con una información homofóbica o transfóbica a través de la verbalización, pero sí a través de las actitudes. Ok. Te preguntaría, Héctor, ¿con cuántos niños has tenido acercamiento a través de talleres, conferencias, familias, para que quienes no te conozcan sepan de dónde viene esta experiencia para haber escrito los libros y la trayectoria de trabajo con familias y con escuelas? Sí, prácticamente yo llevo en esta temática cerca de 15 años, y como sabiduría sexual llevamos ya 10 años. Entonces estamos hablando ya de cientos de familias con sus niños, cientos, porque hemos ido a escuelas, hemos organizado jornadas también nosotros, los programas de televisión, y que seguramente también estos programas o estos medios han tenido un impacto, una influencia a nivel masivo. Entonces, estamos hablando de cientos, si no es que de miles, pero por lo pronto, para no parecer presuntuoso, quedémonos en cientos de niños y sus familias. Además de, pues, de muchos años ya con Recetas Mágicas, que ha sido de los bestsellers del armario, y estamos muy contentos de albergar y de justamente que te conozcan mejor para que sepan todo lo que pueden aprovechar madres y padres para mejorar la vida, la calidad de vida de sus familias y de sus hijos. ¿Y el bebé? Y el bebé, de una vez les voy a decir cuál es el nombre del bebé. Se llama Alto al Abuso Sexual Infantil, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento desde una mirada sistémica.
Ajá, Wow. alto al abuso sexual infantil. Entonces estamos hablando de un libro que habla de prevención, diagnóstico y tratamiento del abuso sexual infantil desde una mirada sistémica. Ah, Fantástico. muy bien. Muy necesario, además. Sí, ya estamos por publicarlo, ya no nos falta el prólogo que nos lo va a hacer David Barrios, ¿ah? Entonces estamos esperando ahorita que anda un Vamos. poquito ahí mal de salud, entonces estamos esperándolo, pero ya nada más nos falta eso y ya con eso ya imprimimos y ya, listo, ese libro es nuestro tercer libro. Bueno, pues ya lo esperamos. Felicidades, qué gusto. Muchas ¿Puedes gracias. repetir los cursos que mencionaste que van a estar dónde se te pueden localizar? Claro que sí. El curso hoy arranca uno que se llama Mapas para Adolescentes, que es para papás y mamás. Entonces, hoy arranca a las 7:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Son 5 Pero, jueves. ¿en Ujú. en dónde nos En metemos? línea, en Para línea, ahorita lo va a ser ponemos en en el línea. chat también. Ujú. Sí, sí. Y de hecho me pueden mandar, no sé si sea viable que les dé mi WhatsApp, que es 55 42 32 7377. Voy a repetir, 55 42 32 7377. Para información, todavía hay algunos lugares, ya hoy arrancamos. Y tenemos otra jornada para el 24 de enero, que es jornada de sexualidad infantil, tanto para preescolares como para primaria baja y alta. Va a ser por horarios. Entonces, el primer horario es a las 10, que es para niños de preescolar. El segundo a las 11:30. Y el tercero a la 1, que es para niños ya de primaria alta. Entonces, ese va a ser con papás y familias. Y también va a ser en línea. También va a ser en línea este taller. Oye, ¿tienes una página donde publiques todo esto por si alguien no puede asistir a estos, ¿O un pero en un Facebook? futuro te quiere seguir? ¿En Sí, dónde claro en que tus sí. redes, dónde te seguimos? Sí, está la página de Facebook que se llama Sabiduría Sexual, así tal cual. El logo es una flor de loto de color azul y tenemos otra página que se llama Nuevos Mapas para Adolescentes, también tanto en Facebook como en Instagram, que justamente tiene que ver con el trabajo con adolescentes. Esos son nuestros dos Facebook y el mío es es psicólogo Fer Álvarez, sexólogo, no, psicólogo y sexólogo Fer Álvarez. Entonces, ese es también mi Facebook y mi Instagram. Ah, perfecto. Ok. Fer, No, pues qué pues gusto, como siempre, muy ilustrativo. Creo que nos quedamos con muchas herramientas y yo me quedé con mil ganas, de ver ese nuevo libro, porque los otros, obvio, ya los vi, pero si no los hubiera visto, me hubiera quedado con mil ganas de abrirlos, porque tocas temas súper importantes que de veras no sabemos qué hacer y tocas temas de una manera, como dices tú, didáctica, práctica, con ejercicios, que eso es algo muy tangible, muy, muy bueno para hacer, más en esta pandemia. Sí, claro, claro, claro. Creo que la parte práctica, ¿no? Basada o respaldada con la parte científica teórica, eso es lo que le da justamente el plus a estos materiales. Totalmente de acuerdo. además probados, ¿habrías hecho algo diferente de recetas que ya tiene sus años? ¿Qué le agregaría o piensas hacer una nueva edición o qué le harías en estos días para quienes... Hay varias personas que me dicen que ya han leído el libro. ¿Qué le harías alguna actualización o qué hubieras hecho O diferente? que lean Entiendo. el otro. Esa es la parte. Sí, esta es la tercera edición, la que tienen ustedes ahí en el armario abierto. Y ya para la cuarta edición sí pienso meter temas de redes sociales, porque eso no está ahí incluido. Entonces sí pienso meter por ahí algo de redes sociales. No sé si un capítulo o un apartado sobre redes sociales y sexualidad en el tema de los niños. Creo que eso es justamente lo que agregaría hoy día, que es necesario a partir justamente de la pandemia. Seguramente antes será necesario, pero ahorita con la pandemia, por supuesto que el acceso a estos dispositivos pues se hizo todavía más masivo. Entonces, creo que agregaría precisamente esta parte de las redes sociales. Ah, muy bien. Sí, es una preocupación actual, incluso desde la Asociación Mundial para la Salud Sexual, estamos por definir que el Día Mundial va a tener que ver con salud sexual y derechos sexuales en el mundo digital. Entonces, pues nos están
ya estamos, nos aventaron al agua a todo mundo ahora sí. Y tenemos que aprender a nadar bien en eso porque hay muchos cocodrilos y muchos tiburones Muchos. y somos pollitos. Sí, Sí, como bien dijiste, me encantó el analfabetismo digital, cibernético, como dijiste. digital. Digital está súper. Me identifico a ratos con esa definición. Que vamos saliendo de eso porque, como dice Luis, la pandemia nos ha presionado a agarrarle la onda. Sí, 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 sí. Nos agarró en curva a los de nuestra generación, ¿no? Total. Pero bueno, el punto es la disposición justamente para abrirnos como adultos porque a veces pensamos que ese es un tema de jóvenes o de niños. No, claro, pero también nosotros tenemos que estar a la vanguardia en esto, sobre todo porque finalmente los chavos están aprendiendo a hacerse responsables en este espacio, en esta navegación. Entonces, requieren, por supuesto, de la mentoría de un adulto que también, por supuesto, se atreva a conocer estos dispositivos o esta nueva tecnología. Y creo que justamente lo estamos empezando a hacer, algunos, no todos, pero algunos ya estamos empezando a echarnos un chapuzón a la tecnología. Pues ya es un aprendizaje mutuo, porque construir entender este mundo es mutuo de jóvenes que tienen que incluir los temas de derechos sexuales y de información clara sobre sexualidad en ese mundo también. Les toca a ellos, entonces debe haber esta comunicación para crear juntos ese mundo donde todo mundo puede convivir y desgraciadamente hay tanta violencia y tanto discriminación y tanto abuso y exacerbado en el Internet y todavía hay mucho que aprender, así es que, pues, qué bueno que estás cerca de los jóvenes y de los niños para que te pasen y trabajar para mejorar justamente juntos ese trabajo, ¿no? Y Muchas gracias. esa vocación que tienes y que, pues qué bueno que podemos estar en todos estos temas juntos y juntas. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias, Rina. Gracias de todo corazón. Y aquí estoy, por supuesto, para cualquier otra entrevista. Gracias. Gracias. Saludos, Rina, desde donde estés ahí, Saludos. que te agarró en el camino, pues qué bueno que pudiste sacarlo adelante y que montamos, el show siguió con todos los problemas. El show Muchas tiene que gracias. continuar con y a pesar de los bemoles. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el mundo. Por favor, Abrazo. estamos en semáforo rojo, todo el mundo cuídense. Queremos muchos años por delante. Abrazo. Bueno, Bye. adiós.